hermana Lisa está a cargo de la predicación esta mañana. Vamos a extender nuestras manos hacia acá. Santo Espíritu de Dios, que es vivo estar ante tu presencia. Yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad hermosa que nos das en esta mañana de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Señor, en este momento yo pongo esta tu hija en tus manos. Yo te pido, Señor, que ya, Señor, el mensaje que tú pusiste en su corazón, que ya tú hablaste a su corazón, ella lo pueda poner en nuestro Señor. Y que en el nombre de Jesucristo, tu Espíritu Santo lo utilice como su instrumento esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor nos bendice en esta mañana. Mi moneda de intercambio, lo que soy, lo que tengo, lo que Dios ha puesto en mi corazón, que sea para mi misión. Hace unas cuantas semanas yo fui a la clínica de cáncer de Cagua. Tenía mi cita de seguimiento. Es muy interesante cuando tú vas a un sitio como ese y esperas ver una cosa, pero te encuentras con otra. Allí había hombres y mujeres que están en tratamiento, sobrevivientes de cáncer como yo, pero allí no había caras largas, no había caras de sufrimiento, allí no había lágrimas, allí había gente como tú y como yo, esperando el momento de entrar. Había hombres con un bultito, eso quiere decir que está en tratamiento. Es fuerte el tratamiento de cáncer, pero allí se sentía la presencia de Dios. Porque aquellas personas testificaban con sus ojos, con las miradas, con la paz que se sentía en aquel lugar. Salían, comían algo, volvían, compartían, hablaban. Y es una experiencia que te habla de cómo Dios cuando llega, se queda y trabaja en ti, y trabaja en mí, y hace su perfecta voluntad. Lo que tenemos que tener es un corazón dispuesto. De esa experiencia de nosotras que yo había pasado, porque cuando yo estaba en tratamiento, era chiste lo que había allí, era abajo donde están las máquinas de dar la terapia, y uno disfrutaba ese momento, aunque suene fuerte, porque era gente gozosa, y hablábamos de la palabra, y hablábamos de la fiesta, y hablábamos de todo. Ese es el lugar que yo le sirvo, yo quiero paz. De esa experiencia sale la predicación de esta mañana. Yo había compartido algo ya con el pastor. Y esta mañana vamos a hablar de la conversión y del testimonio. Tanto la conversión como el testimonio son temas íntimos, son temas muy tuyos, muy míos, que te cala profundo, pero que solamente tú puedes decir cómo te sientes, qué ha pasado en tu vida, cuáles han sido las experiencias, cómo esas experiencias te han marcado, si te han marcado para bien, si no te han marcado para bien. La conversión es un momento único en la vida del creyente. Es un momento en que quizás tú no puedes ni explicar qué te está pasando. Tú sabes que levantaste en la mano. Había una predicación, estabas en un sitio, Dios te habló, levantaste la mano. Y ahí empezó eso que se llama conversión, eso que se llama transformación. El testimonio es compartirlo con otros, llevarlo a otros, decirle a otros y a otras cómo Dios, después de esa conversión, te dio tantas experiencias para que otros conocieran al Dios de poder que nosotros hemos conocido. Para esto vamos a ir al libro de los Hechos. En el capítulo 9 del libro de los Hechos,
tenemos la conversión de Pablo. La has leído muchas veces, has oído muchas predicaciones de predicadores de verdad, no como yo. Has oído muchas predicaciones sobre Pablo. La conversión de Pablo, la lees y dices, wow. Porque Pablo pasó por una experiencia que nos removió de su simiente, le quitó lo que él era, le quitó su vanagloria para convertirlo en un hombre humilde, pero lo convirtió también en un hombre de poder. Vamos a leer la conversión de Pablo en el capítulo 9. Y aunque es un poquito largo, pero vamos a leerlo. Y leemos palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor añada bendición a esta palabra. Dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa que es dar voces contra la vida. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho acusando en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todo el que invoca tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él la mano dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venía me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Señor y Dios, esta es tu palabra para la cual yo no tengo méritos para exponerla. Que seas tu Señor hablando a este tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Saulo de Tarso, bien conocido, ¿verdad? Saulo dice que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Tenemos que visualizar un hombre encolerizado, un hombre lleno de odio, un hombre lleno con una convicción de que lo que él estaba haciendo era lo correcto, un perseguidor. Pero el Señor le tenía una gran sorpresa. Llegando a Damasco, dice que se le aparece, pero dice que es un resplandor de luz del cielo. Hay no otras versiones, sino en otros capítulos, donde él dice: me rodeó mucha luz del cielo. En la medida en que esta conversión de Pablo fue madurando en su vida, él fue narrando su experiencia a otras personas.
ese resplandor de luz del cielo, esa luz que lo hizo caer en el suelo. Y dice, y cayó en el tierra de una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel hombre que atemorizaba a muchos cayó al suelo. Fue humillado delante de aquellos que lo estaban acompañando a perseguir, a traer gente para meterlo preso. El Señor le habla, Él responde, pero dice en el 6, Él temblando y temeroso. Cuando Dios transforma, cuando Dios viene a nuestra vida, hace lo que hizo con Pablo. De ser un hombre soberbio, ahora es un hombre temeroso. De ser un hombre lleno de ira y que hacía temblar a los demás, ahora el que temblaba era él. Ahora él tenía miedo. Ahora él estaba tembloroso. ¿Por qué? Porque estaba delante de aquel a quien él perseguía. Y no solo eso, y dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Saulo era un hombre de respeto entre los suyos. ¿Qué pensarían aquellos cuando ven a Saulo en el piso, temblando, temeroso? ¿Qué pensarían ellos? Ellos no veían nada. Ellos oían algo, pero no veían nada. ¿Qué le pasa? A Saulo se preguntarían ellos. Es un impacto fuerte, porque eso es la conversión. La conversión te impacta, la conversión te cambia, la conversión penetra en tu corazón y te habla de tal manera que hace de nosotros otra persona. Y dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, lo metieron en la mano. No solamente cayó en tierra, no solamente temblaba, no solamente tenía miedo. Ahora los que iban con él, lo cogen de la mano y se lo llevan para la mano. ¡Wow! Una conversión impactante para un hombre huraño, un hombre soberbio, un hombre con poder, un hombre con conocimiento, un hombre apegado a la ley. Y ahora está pasando por esta situación. Cuando estuvo allí en Damasco, el Señor tuvo a bien traer un discípulo, Ananías. Dice que Ananías era piadoso y de buen testimonio. El Señor le habló a Ananías en visión. Y mira lo que le dice: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Qué le quedó a Saulo cuando llegó allí? No veía, no comió, no bebió nada. Orar. Orar. ¿Tú te imaginas esa oración? ¿Qué me está pasando? ¿Qué tú quieres conmigo, Señor? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué a mí? Es una pregunta bien común entre nosotros. ¿Por qué a mí? Si yo conozco la ley, ¿por qué me está pasando esto? Gracias. Así es que ese varón piadoso que escogió al Señor para ser de acuerdo a Saulo en ese momento, es Ananías. Dice que piadoso y de buen testimonio, además de discípulo. ¿No escogió cualquiera? No escogió cualquiera. ¿Quién estuvo contigo el día de tu conversión? Haz memoria de él. Yo estaba por ahí donde está Cornelia, eso me acuerdo. Estaba sentada por ahí donde está Cornelia hoy. Estaba predicando Benigno. Cuando Benigno hizo el llamado, yo levanté la mano. Yo no llevaba tanto tiempo en el Evangelio. Me recuerdo que una de las personas que se paró fue Camila y me puso la mano, contenta. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué levanté la mano? Y de aquí para abajo va a pasar. Me pondré boba y todo el mundo va a decidir por mí.
No sé qué va a pasar. Pero sí sé que sentí una presencia en mi corazón, un algo en mi corazón, y que Encarnita estaba allí. Y de ahí en adelante ya se convirtió en mi mentora, en mi Ananías. No me ha soltado ni me suelta. Pero mira, cada vez que se alma y dice no voy a dar clase, una llamada. ¿Qué no vas a dar clase? Tenemos muchos Ananías. ¿Quién es tu Ananías? ¿A quién escogió el Señor para darte apoyo, para darte sostén, para esas llamadas en un momento dado? Cuando yo llamo a Encarnito, llamo a él y le digo, Elma, por favor, Elma. Cuando llamo a Elma Flores, mira, hermana del alma, esto es lo que hay. Qué hermoso poder compartir nuestras cargas con otros y con otras que sienten y piensan igual que tú. Dice, el mensaje que le dé el Señor en visión a Ananías. Recuerden esto, dice, porque Ananías protestó, le dijo, pero si ese hombre es un perseguidor, ¿cómo lo vas a mandar para donde él? Ananías protestó, claro, dice, tiene autoridad sobre de los principales de los sacerdotes para perseguir a todo el que invoca a tu hombre, y ahora tú me vas a enviar con él. A veces no entendemos porque el Señor nos envía a tal o cual sitio, a tal o cual persona, y decimos, pero ¿qué le voy a decir? El Señor se encarga. Le dice el Señor a Ananías, ve, porque el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido me es este. Desde el día en que tú te convertiste, que yo me convertí, ya lo tenía claro. Tenía un propósito con tu vida, tenía un propósito con mi vida, tenía algo donde te iba a ubicar. Tenía palabra para que tú le llevaras a otro. Y te estaba dando un testimonio. Ananías entró allí donde estaba Saulo de Tarso. Y le puso la mano en el hombro y le dijo, hermano Saulo, aquel que estaba protestando, porque ese era un perseguidor, Ananías tenía miedo, no era poca cosa, Saulo de Tarso. Sin embargo, cuando él llegó allí, le puso la mano en el hombro y le dijo, hermano Saulo. Nadie nunca le había dicho a Saulo hermano. De eso yo estoy segura, yo no estaba allí, pero yo estoy segura que nunca nadie le había dicho hermano a Saulo. Lo menos que le decían era hermano, ni los hermanos biológicos. Pero él, Ananías, ese hombre escogido, ese hombre piadoso, ese hombre de testimonio, fue allí y le dijo hermano Saulo y lo tocó. Cuando nosotros intercedemos por otros, cuando nosotros oramos por otros y otras, cuando nosotros decimos, hermano, te amo, estoy contigo, esa es la experiencia más hermosa que puede tener una persona que esté en tribulación. ¿Verdad que sí? Tú lo has sentido, tú lo has vivido, yo lo he vivido muchas veces en mi vida. Pero es interesante porque dice, me ha enviado el Señor para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una de sus funciones es convencer de pecado. Y ese fue el momento en que el Señor convenció de pecado a Saulo. Ese fue el momento de la transformación. Ese fue el momento en que el Espíritu Santo le ministró. Ese fue el momento en que el Espíritu Santo los amateó y cambió de Saulo a Pablo. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. El lleno del Espíritu Santo recibe la vista y es bautizado. En ese orden. En ese orden. ¿Por qué? Porque hay que estar lleno del Espíritu Santo para poder ver. Para poder ver al hermano, para poder ver la necesidad, para poder ver la situación, para poder ver y entender. Hay que estar lleno del Espíritu Santo, porque mire, hay gente que hay que quererla por mandato del Espíritu Santo. Amén. Amén.
no hace eso. ¿Por qué? Porque nos convence de pecado, nos dice, no es así, no es por ahí, no es de esa manera, no es como yo quiero, es como yo te digo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Después, entonces el culero y después te bautizaba. Esa conversión de Pablo pasó a ser su testimonio. Hay gente que tiene testimonio de sanidad, hay gente que tiene testimonio de que no tengo un trabajo, pero ahora tengo. Hay gente que tiene sanidad de situaciones familiares por las que ha orado y orado y el Señor le ha dado la victoria. Pero el testimonio de Pablo era su conversión. Porque él tenía que convencer a la gente que verdaderamente la había cambiado. Tenía que convencer y tenía que testificar. Miren, hay un capítulo donde él testifica delante del procónsul, y el procónsul se convierte. Él va a muchos sitios y siempre su testimonio, como el Señor lo sacó de donde estaba y lo trajo a ser de perseguidor a ser perseguido. Dice en el otro capítulo, dice que cuando él narra su experiencia, dice que fue a mediodía. Dice también que lo rodeó mucha luz del cielo, que los que estaban con él vieron la luz, se espantaron, pero no entendían la voz del que hablaba con él. En otro lugar de la Biblia se habla de cuando Dios nos habla. Y dice, en Primera del Rey, que el Señor le habló a Elías en el segundo vacío. A Adán y a Eva le habló en Edén y ellos se escondieron. Pero dice en Apocalipsis que la voz de Dios era como un estruendo, como el estruendo de muchas voces, de muchas aguas. Y a mí me hace pensar que esa fue la voz que escuchó Pablo en aquel momento, como el estruendo de muchas aguas. Así que fue una impresión impactante, fue algo que trastocó todo lo que había dentro. Y cuando el pueblo lo habla de ese momento, y es bien lindo porque él dice que hablaba con él que hablaba conmigo. Y dice más, el Señor lo lleva a predicarle al rey Agripa, y al rey Agripa él le habla de su conversión, porque ese es su testimonio, defender su fe, defender en lo que él cree ahora, que la gente reconozca que él estaba equivocado y que ahora a él le persigue. Dice, él le dice al rey Agripa, una luz que sobrepasaba el resplandor del sol. Había pasado tiempo desde la conversión, pero según la van narrando, le van recordando. Dice que cayeron todos en tierra, no solamente él. Eso se lo dice al rey Agripa. Y dice que una voz le hablaba en lengua hebrea. Así que según pasan los años, pasa el tiempo, y Pablo va compartiendo su testimonio, que es su conversión con los demás, él va recordando cómo el Señor le habló en aquel momento. Como yo les decía, yo levanté la mano, yo no me acuerdo de que estaban predicando, yo no me acuerdo. Yo sé que yo levanté la mano, sentí un deseo grande en mi corazón de levantar la mano, de ponerme de pie, y que hubo gente que intercedió por mí. Eso yo lo recuerdo. Eso sí, el predicador está hablando español. A él le hablaban en hebreo. ¿Porque era hebreo de hebreo? Eso era. El Señor le dijo, le voy a llevar a la raíz. Te voy a hablar como tú entiendes. El Señor tiene propósito en todo. El Señor tiene propósito. Y dice que esa visión, él dice que era una visión celestial, que era algo sobrenatural.
Esa es la conversión y ese es el testimonio. ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Muchas cosas. A ver si lo encuentro rapidito. En 2 de Corintios dice por aquí, en el 11, recuerda que el Señor le dijo que iba a sufrir, ¿verdad? El Señor le dijo, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y lo que has oído, pero yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Pero mire qué canto de invitación a sufrir. Se ve ahí el pañuelito de para de sufrir. Recuerdan eso, ¿verdad? Así que a eso te invita el Señor. Mira, te voy a cambiar hasta el nombre, pero vas a sufrir. Hay un sumario, mira, le llaman un sumario de los sufrimientos de Pablo. Dice, son ministros de Cristo, ustedes son ministros de Cristo, como si estuviera loco, yo hablo, pues yo más, en trabajo más abundante, en azote sin número, en cárcel más, en peligro de muerte muchas veces. Y dice, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los que, de minación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de falsos hermanos. Este hombre era un peligro por donde quiera que se metía. Pero hay algo bien hermoso, porque en un momento dado, Pablo estaba en Jerusalén y mira lo que el Señor le dice: sal de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ahí estaba el Señor, ahí estaba el Señor. Vete, no te quedes, no van a recibir tu testimonio acerca de lo que has visto y has oído, acerca de mí no lo van a recibir. Pero en Corinto le dice, en visión también, le dice el Señor, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ese es el Dios en el que creemos, ese es el Dios que nos cambia, que nos transforma, que nos da una nueva visión, el Dios que nos dice por dónde es, el Dios que nos dice qué hacer. Ese es el Dios en el que tú crees y en el que yo creo. Hay muchas cosas escritas. El pastor me dice que no se embucha. Sigue leyendo, buscando, y va aquí y va allá en la palabra. Y el pastor usa esa expresión bien de él, para animar a uno. No se embucha. Lo que le ocurrió a Pablo fue hace más de 2000 años. Pablo tuvo que defender su fe. Tuvo que defenderla delante de los gentiles, delante de los judíos, delante de los reyes. Pero mucha gente se convirtió con la prédica de Pablo. Hasta Damaris se convirtió con la prédica de Pablo. Sí, mira, es más sencillo. Les voy a decir dónde está. Ajá. En Hechos 17:34, Damaris se convirtió con la prédica de Pablo. Mucha gente se convirtió, Pablo no sabía eso. Mucha gente se convirtió con la prédica de Pablo. Mucha gente vino a sus pies. Levantó iglesias. Hasta los que estaban haciendo brujería y todas esas cosas quemaron los libros con la predicación de Pablo. Hizo grandes cosas. Siempre guiado por la palabra del Señor, agarrado de la mano del Señor. Eso pasó hace ¿cuánto? Más de 2000 años. Pero el jueves pasado nosotros vimos y escuchamos, ¿verdad, Marinette? Este testimonio de Pablo en la voz de una mujer que sufrió todo esto, Marta, que sufrió todo esto por seguir el evangelio, por defender su fe. El jueves pasado del servicio, el tema era fe que vence. ¿Cómo esa mujer logró vencer? Y ella dice que la rodeaban enemigos.
recibió azotes espirituales, estuvo prácticamente presa porque vivía por allá por la Cínsora y tenía que caminar mucho para llegar a su iglesia. Una mujer de este tiempo en que Dios le está hablando como le habló a Pablo, en que Dios le ministró y la convirtió un día, porque ella dice: yo nací en el Evangelio, pero a través de su caminar el Señor le fue mostrando más y más. ¿Y qué le dijo? Vas a padecer, yo te lo digo, vas a sufrir por el Evangelio. Y así mismo fue. Pero dice, como le dijo al Señor, como le dijo el Señor: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de muchos, porque yo le mostraré cuánto te es necesario padecer por mi causa. Nosotros vivimos ese momento hermoso el jueves pasado, cuando yo, que ya había escrito bastante aquí, había leído, volví a leer, me levantaba y me despertaba el Señor a medianoche, no me dejaba dormir. Dice: wow, ese es el testimonio de Pablo en la vida de una mujer del siglo XXI. Una mujer que desde el saque empezó a aparecer, porque ella dice que su testimonio más grande es que tuvo que defender su fe. Tuvo que defender su fe, y los enemigos los tenía en la casa. Los enemigos los tenía en la casa. Es tremendo cuando nosotros podemos defender la fe a ese nivel. Cuando Dios pone en medio de nosotros el que seamos firmes a la hora de testificar. El pastor nos ha dicho una y otra vez: escriban su testimonio, porque el testimonio tuyo, el testimonio mío, es la mejor predicación que tú le puedes dar a cualquier persona, porque es tu vivencia, es tu experiencia, es tu caminar con Dios, es tu transformación, lo que ha hecho el Señor. Tú tienes que decirle a otros. Y fíjate que a Pablo unos le creían, pero otros no le creían. En algunos sitios tenía que irse, bueno, lo bajaron hasta en una canasta, por una pared. Pero en muchos sitios le creyeron. Dios tiene un propósito. Tiene un propósito. Tiene que dejarte guiar por la voluntad de Dios para que ese propósito se cumpla. Y Dios lo va a hacer. Yo quiero que en este momento Encarnita nos diga 2 o 3 cositas de ese testimonio. Yo venía a mi hermana que estaban allí, un breve testimonio de cómo yo soy. Y yo le decía en esa ocasión a mi hermana que no me fue fácil, porque yo estaba rodeada de enemigos de mi fe. No eran enemigos simplemente, eran enemigos de mi fe. Y como mencionaba mi hermana aquí, que no sé una vez, esos enemigos vivían conmigo. Y los que no vivían me rodeaban. Y eso me costó muchas lágrimas. Pero lágrimas no las limitas así. Lágrimas en el piso, gritando, sollozando. Dios, no puedo más con esto. Por eso yo le dije a ustedes una vez que ese himno que gracias a Dios le están cantando en la iglesia, en las olas inmensas del agradecido mar, así me veía yo, en las olas inmensas de ese agradecido mar. Pero cuando yo iba de rodillas, mis lágrimas me mojaban el piso. Cuando yo cantaba el coro de ese himno y decía: Jesucristo mi refugio, yo lo decía con el corazón y me levantaba con nuevas fuerzas y con nuevas energías para continuar adelante. Porque el que estaba conmigo era más poderoso que todos aquellos enemigos que me rodeaban. Y ya mis hermanos, muchos han oído
testimonio, pero me queda mucho más que decir de ese testimonio. Pero mi fe no falló, porque mi fe era una fe que vencía en Jesucristo. Por eso el jueves en mi casa yo decía, yo puedo decir con las palabras del apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Y esa es la fe que me sostuvo, que me sostiene y que me sostendrá hasta aquí. Santo, eso solamente se puede decir a mí. Solamente a mí, no hay nada que decir. El Señor es maravilloso. Eso el Señor lo hace contigo, conmigo. Deja que Dios te lleve, deja que Dios te guíe. Mira, a Pablo no le quitó el aguijón en la carne. No dejó con ese aguijón. ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero allá en Hebreos, donde se habla de los héroes de la fe, dice que esos héroes de la fe, como en Carlita, sacaron fuerzas de la debilidad. Fuerzas de la debilidad. Delia saca fuerzas de la debilidad para ponerse en pie, para ministrarle a su familia. Wilber con su hemoglobina baja, ministrarle a su familia. Genita, Doris, Nancy Miguel, que tenemos a Nancy por ahí, recuerdadita para un testimonio, la van a escuchar. Mire, cada uno de nosotros y de nosotros, el Señor le ha ministrado de manera especial, pero esta mujer defendió la fe y se cumplió la voluntad del Señor en su vida, porque el Señor la guió. El Señor, ella le dijo, guíame a tu voluntad. Y eso fue lo que el Señor hizo con ella. Así que en esta hora, los hermanos van a entonar un cántico, haz lo tuyo, para que tú puedas salir por ahí revestido de la presencia del Señor. Y aquellos enemigos que te están esperando afuera, que muchas veces se llama familia, pero podamos compartir a la palabra del Señor. Que el Señor añada bendición.